almas y espíritus. Bienvenidos a Ecos de la Noche. Soy Fer Dulong. Soy el guardián de los ecos olvidados, el que custodia los secretos primordiales sepultados bajo las arenas del tiempo mismo, allá en la antigua Mesopotamia. Aquí, donde los primeros ríos trazaron el curso de la civilización, también fluyó la primera sangre derramada por una sed antinatural, y se selló en la oscuridad la primera maldición eterna. He vagado por los corredores del mito y la leyenda, donde el susurro de Lilitu, la primera que se negó a doblegarse, aún resuena entre los fragmentos de tablillas olvidadas y los vientos del desierto. Las sombras de la historia han sido mis confidentes, revelándome el origen olvidado de la estirpe nocturna, la verdad tras el miedo que nombramos vampiro. Prepárense, pues lo que están a punto de oír desafía las leyendas que conocen y la propia cordura. Es un viaje al amanecer más oscuro de la humanidad, un descenso al abismo donde la primera vampira, Lilitu, revela el secreto macabro de su nacimiento y el comienzo de su interminable y hambriento reino nocturno. Recordad, la noche escucha y los ecos resuenan. Dejen sus comentarios, compartan este eco de la noche con aquellos que se atrevan a escuchar. Suscríbase para no perderse ningún susurro en la oscuridad y activen la campana para ser los primeros en sentir el frío aliento del miedo. Juntos exploraremos los confines de lo desconocido. La leyenda detrás de los vampiros. En los albores del tiempo conocido, cuando el Tigris y Éufrates apenas comenzaban a serpentear por la tierra fértil que llamaríamos Mesopotamia, los grandes dioses tejían la existencia desde el éter primordial. Anu, el Padre Celestial. Enlil, el Señor del Viento y la Tormenta. Enki, el astuto Dios del agua y la sabiduría. Ellos observaban su creación tomar forma, un tapiz de vida vibrante bajo un sol implacable. Decidieron entonces coronar su obra con seres a su imagen, capaces de adorarles y servirles. Del barro más puro, mezclado con el aliento divino, moldearon al primer hombre, Adán, fuerte, obediente, destinado a caminar sobre la tierra que ellos le ofrecían. Pero la soledad no era el plan inicial para Adán. Junto a él, de la misma arcilla primigenia, con idéntica chispa divina en sus ojos, fue formada Lilith. No nació de su costado, ni como un apéndice, sino un ser completo, su igual origen y potencial. Su cabello era oscuro como la noche, sin luna en el desierto. Sus ojos, profundos como pozos que reflejaban el cosmos. Su espíritu, sin embargo, no era dócil. Ardía con independencia feroz, una voluntad que no conocía la sumisión fácil. Era la otra mitad del diseño, pero una mitad con conciencia propia y un fuego interior que la distinguía. La armonía inicial del Edén mesopotámico, un jardín irrigado por canales divinos, pronto se vio tensa. Adán, instruido en su rol preeminente, a Lilith le exigió yacer bajo de él, no solo en el acto carnal, sino en espíritu, reconocer su liderazgo impuesto por decreto divino. Pero Lilith, forjada del mismo barro, sentía la injusticia arder en su pecho, veía la tierra bajo sus pies, el cielo sobre su cabeza, y no encontraba razón para doblegarse ante quien consideraba su par. La primera discordia no fue por una fruta, sino por la naturaleza misma del poder y de la igualdad. ¿Por qué he de yacer bajo de ti?, cuestionó Lilith, su voz resonando con fuerza inesperada. Yo también fui hecha de polvo, y por lo tanto, soy tu igual. Hemos sido creados juntos, del mismo material. No me someteré. Sus palabras, cargadas de una convicción inquebrantable, flotaron en el aire quieto del jardín, un desafío directo no solo a Adán, sino a la estructura misma que los dioses habían concebido. Era un pacto de rebelión nacido de la autoconciencia, un rechazo a aceptar un destino impuesto sin consentimiento. El eco de su negativa comenzó a agrietar la paz del paraíso. La tensión creció como una sombra reptante. Adán insistía, respaldado por la autoridad implícita de los creadores. Lilith resistía, aferrada a su verdad intrínseca. Los dioses observaban, su paciencia menguando ante esta inesperada fisura en su plan perfecto. La negativa de Lilith no era solo desobediencia,
Era una afrenta al orden cósmico que ellos representaban. El jardín, antes un lugar de serenidad, se cargó de una electricidad luminosa. Cada mirada, entre Adán y Lilith, era una batalla silenciosa. Cada silencio, un abismo creciente entre ellos. Desesperada, sintiendo la presión divina y la incomprensión de Adán, Lilith tomó una decisión drástica. En un acto de poder y desafío supremo, pronunció el nombre inefable de Dios, una palabra secreta de inmenso poder que le confirió la capacidad de escapar. Sintió una energía recorrerla, una vibración que la separó del suelo terrenal. Con un grito que mezclaba angustia y liberación, se elevó por los aires, abandonando el jardín, a Adán y el destino que le habían trazado. Su vuelo le llevó más allá de las tierras cultivadas, sobre las vastas extensiones áridas que rodeaban la cuna de la civilización. Cruzó montañas que parecían dientes de gigantes, dormidos, y desiertos donde el sol calcinaba las arenas hasta convertirlas en vidrio. Finalmente, descendió en las costas desoladas y salvajes del Mar Rojo, una tierra de espíritus errantes y antiguas arenas olvidadas. El paraíso había quedado atrás, reemplazado por un exilio impuesto, un lienzo en blanco para un futuro incierto y aterrador. La libertad recién encontrada era vasta, pero solitaria. El aire salado azotaba su rostro, y el silencio del desierto era ensordecedor comparado con la vida del Edén. Aquí, lejos de la mirada de los dioses y de Adán, Lilith era dueña de sí misma, pero también vulnerable. No había sustento fácil, ni guía divina, solo la inmensidad del viento que susurraba secretos antiguos y la creciente conciencia de que su acto que desafió no quedaría sin consecuencias. Una nueva existencia comenzaba, una marcada por la independencia, pero también por una oscuridad que empezaba a gestarse. Los dioses, furiosos por la huida y la profanación del nombre sagrado, no la perdonarían fácilmente. Aunque estaba fuera de su jardín, no estaba fuera de su alcance. Enviaron ángeles para ordenarle regresar, pero Lilith, habiendo probado la amarga dulzura de la autonomía, se negó rotundamente. Prefería la incertidumbre del exilio a la certeza de la sumisión. Esta negativa final selló su destino. La ira divina no se manifestaría con rayos y truenos, sino en una maldición insidiosa, una transformación lenta y terrible. Mientras el sol se ocultaba en el horizonte carmesí, tiñendo las aguas del Mar Rojo como sangre fresca, Lilith sintió un cambio sutil dentro de ella. Un frío que no era el viento nocturno, una sed que el agua no podía saciar. Era el primer susurro de la maldición, la semilla de la nueva naturaleza que echaría raíces en la oscuridad de su alma rebelde. La noche cayó sobre el desierto, y con ella, una nueva era de terror. Estaba a punto de nacer de la primera mujer que eligió la libertad sobre la obediencia. La arena bajo sus pies parecía absorber el último calor del día, volviéndose fría y hostil. Lilith miró hacia arriba, hacia el cielo estrellado, tan diferente ahora, sin familiaridad del Edén. Ya no era la compañera de Adán, ni la criatura del jardín divino. Era algo distinto. Era algo que se estaba forjando en la soledad y el resentimiento. Un eco lejano de risas crueles pareció flotar en la brisa. O quizás era solo el viento jugando con las dunas. Pero en lo profundo de su ser, sabía que no estaba completamente sola. Otras presencias, antiguas y oscuras, habitaban en este lugar. La mujer, que desafió a Dios y al hombre, estaba a punto de convertirse en la madre de una leyenda oscura. Un arquetipo de terror nocturno que perseguiría a la humanidad por eones. La noche en Mesopotamia, y pronto en todo el mundo, nunca volvería a ser completamente segura. Lilith, la exiliada, estaba en el umbral de convertirse en Lilithu, el demonio de la noche. El exilio de Lilith se extendió como las arenas interminables que la rodeaban. Los días eran un tormento del sol abrasador y la soledad. Las noches, un lienzo de estrellas frías y una creciente inquietud interior. La maldición divina, tejida con hilos de venganza y despecho celestial, comenzó a manifestarse de formas horribles. No fue una transformación instantánea, sino una corrupción gradual, una adaptación forjada a la oscuridad que había abrazado al huir de la luz impuesta del Edén. La independencia tenía un precio escrito en sufrimiento. La primera señal fue la sed, una sed atroz, diferente a cualquier necesidad misma que había conocido. El agua fresca de los escasos oasis apenas la aliviaba momentáneamente, dejando tras de sí un vacío más profundo, una necesidad que arañaba desde las entrañas. Era una sed que no buscaba líquido, sino esencia, vida. Sus sueños se poblaron de imágenes perturbadoras,
venas palpitantes bajo la piel translúcida, el latido rítmico de corazones ajenos, el sabor metálico y cálido de la vitalidad misma. Se despertaba temblando, con la boca seca y un anhelo monstruoso. Su cuerpo también empezó a cambiar. Su piel, antes bañada por el sol del paraíso, adquirió una palidez lunar, casi translúcida bajo la luz de las estrellas. Sus ojos, ya profundos, parecían absorber la oscuridad, brillando con una intensidad depredadora de la noche. Sus sentidos se agudizaron en forma antinatural. Podía oír el latido de un escarabajo bajo la arena a metros de distancia, oler el miedo de una presa lejana en el viento. Su fuerza aumentó, pero venía acompañada de una fragilidad extraña a la luz del día, un malestar que la empujaba a buscar las sombras. Fue en ese estado de transformación y tormento que tuvo sus primeros encuentros significativos en el desierto. No eran ángeles ni dioses, sino entidades diferentes, espíritus del viento, demonios de la arena, seres nacidos de las sombras y los miedos primordiales que habitaban los márgenes del mundo ordenado. Algunos eran hostiles, otros curiosos. De ellos aprendió secretos oscuros, susurros sobre el poder que residía en la noche, la sangre, en el miedo. Eran los Lilitu, los espíritus nocturnos de la tradición mesopotámica, y reconocieron en ella a un igual, o quizás a una futura reina. La sed se volvió insoportable. Guiada por un instinto nuevo y terrible, cazó. Primero fueron animales del desierto, gacelas veloces, zorros astutos, incluso serpientes venenosas. Desgarraba su carne, no por hambre de sustento, sino por el líquido vital que corría por sus venas. Cada vez que bebía, sentía un alivio efímero, una oleada de fuerza oscura que recorría su ser, seguida de una culpa residual que de pronto se ahogaba en la necesidad renovada. Pero la sangre animal era insuficiente, un instinto pobre para lo que su nueva naturaleza realmente ansiaba. Una noche, bajo una luna creciente, que parecía un colmillo afilado en el cielo, se topó con un pequeño campamento de nómadas. El olor del miedo y el calor humano la atrajo como un imán irresistible. Observó sobre las sombras, su corazón latiendo con un ritmo depredador. Vio a un hombre alejarse del fuego para buscar leña. La sed rugió dentro de ella, ahogando cualquier vestigio de su antigua identidad. Se movió con una velocidad inhumana, silenciosa como la propia noche. El hombre apenas tuvo tiempo de ahogar un grito antes de que ella estuviera sobre él. Fue un acto de desesperación y horror. El sabor de la sangre humana fue una revelación espantosa y extática. Era cálida, vibrante, llena de la esencia vital que ahora anhelaba por encima de todo. Sintió como su fuerza se disparaba, como la palidez de su piel se teñía de un vigor malsano. Pero también sintió la profunda transgresión, el cruce de un umbral irreversible. Había tomado una vida, no por defensa, ni por alimento, en el sentido tradicional, sino para saciar una necesidad monstruosa impuesta por la maldición. Se había convertido en depredadora de su propia especie original. Tras el primer asesinato, algo se rompió definitivamente dentro de Lilith. La culpa fue reemplazada por una fría situación, y luego por una adaptación pragmática. Si esta era su nueva existencia, la abrazaría. Aprendió a cazar con sigilo y eficiencia, a moverse sin ser vista, a usar las sombras como su manto. Descubrió que el miedo de las víctimas añadía un matriz embriagador a su alimento. Los Lilitu del desierto, los demonios del viento y la noche, comenzaron a seguirla, atraídos por su poder creciente y su aura de terror. No era solo Lilith, la exiliada. Estaba adoptando la identidad de los espíritus del desierto. Lilitu, la del grito nocturno, la que acechaba en la oscuridad. Se deleitaba morbosamente con el terror que inspiraba. Los nómadas comenzaron a hablar de una demonia pálida que vagaba por el desierto, una ladrona de alientos y de vida, especialmente peligrosa para los hombres que viajaban solos y para los recién nacidos, cuya vitalidad pura era un manjar irresistible. El mito comenzaba a tejerse con hilos de sangre y pavor. La transformación no era solo física o instintiva, también era espiritual. Se alejó por completo de cualquier remanente de la influencia divina. Abrazó la oscuridad no como un castigo, sino como su dominio. Aprendió a comandar a algunos de los espíritus menores del desierto, a invocar vientos helados y a tejer ilusiones en la noche. Su inmortalidad, parte de su maldición, se reveló como una espada de doble filo, una eternidad para sufrir su sed, pero también una eternidad para acumular poder y conocimiento prohibido. Con el tiempo, Lilitu se aventuró a salir a las profundidades del desierto,
acercándose a los límites de las tierras civilizadas, las aldeas y las pequeñas ciudades de Mesopotamia, con sus luces tenues y sus callejones oscuros, ofrecían un coto de caza más abundante. Se movía como una plaga silenciosa, dejando tras de sí muertes inexplicables, víctimas encontradas pálidas y sin sangre, con una expresión de terror que congelaban los rostros. Los sacerdotes locales realizaban rituales, colgaban amuletos, pero poco podían hacer contra un horror de origen tan primordial. Así, la primera mujer, nacida igual al hombre y castigada por reclamar su igualdad, se convirtió en el primer vampiro, no por elección inicial, sino por una maldición divina, retorcida por su propia voluntad de sobrevivir y adaptarse. La sed antigua, nacida de la venganza celestial, se convirtió en el motor de una nueva leyenda aterradora, la de Lilitu, la madre de los vampiros, cuyo lamento de arcilla original se había transformado en un silbido depredador en la noche eterna de Mesopotamia. Los siglos comenzaron a deslizarse como arena entre los dedos de un dios indiferente. Mesopotamia floreció. Ciudades como Uruk y Kish se levantaron orgullosas, rascando los cielos en un intento de tocar lo divino. La escritura uniforme capturó leyes, poemas épicos y registros comerciales en tablillas de arcilla, pero debajo de la superficie de esta civilización en auge, una corriente subterránea de miedo persistía, alimentada por susurros nocturnos y muertes inexplicables. Lilitu había dejado el desierto lejano y ahora se movía en las sombras de las propias ciudades. No era una figura solitaria y desesperada. Lilitu había dominado su naturaleza vampírica. La sed seguía siendo una constante, pero ahora la controlaba con una disciplina férrea, eligiendo a sus presas con cuidado, a veces por necesidad, a veces por un capricho cruel. Había aprendido a mezclarse, a adaptar disfraces temporales, a seducir y a engañar. Podía aparecer como una viajera perdida, una sacerdotisa caída en desgracia, o incluso una sombra sin forma que se deslizaba por las rendijas de las puertas mal cerradas. Una leyenda crecía en cada desaparición, con cada cuerpo descubierto al amanecer. Las historias sobre ella se diversificaron. Para algunos, era un demonio del viento, un espíritu malévolo, asociado con Pazuzu, que robaba niños de sus cunas. Para otros, era una seductora fantasmal que visitaba a los hombres en sueños, dejándolos exhaustos y sin vida. Los amuletos protectores se volvieron comunes, representaciones de demonios rivales como Pazuzu, irónicamente a veces usando para proteger contra Lamatsu y Lilitu, o inscripciones con encantamientos diseñados para ahuyentarla. El miedo de la noche se hizo tangible en la cultura sumeria. Lilitu observaba el progreso humano con una mezcla de desdén y fascinación distante. Veía sus templos, sus reyes, sus guerras, sus amores y sus pérdidas. Y todo ello efímero bajo la mirada de su propia inmortalidad. Recordaba vagamente su origen, la arcilla y el aliento divino. Pero esa memoria estaba sepultada bajo las capas de oscuridad y siglos de caza. Adán era un recuerdo polvoriento, el Edén una fábula lejana. Su realidad era la noche, la sangre y el poder que había acumulado. En ocasiones, interactuaba de formas más sutiles que la simple depredación. Se infiltraba en los sueños de los sacerdotes, susurrando dudas y herejías. Manipulaba figuras de poder a través de promesas oscuras o amenazas veladas. Disfrutaba sembrando discordia y miedo, observando cómo la paranoia se extendía como una enfermedad. Era una venganza silenciosa contra el poder que la había rechazado. Una guerra de desgaste contra la civilización que prosperaba bajo los dioses que la habían maldecido. Una noche, en la gran ciudad de Ur, un sacerdote Naná, el dios Luna, llamado Enmerkar, afirmó haberla confrontado. Era pálida como el hueso, relató temblando a sus acólitos. Sus ojos eran vacíos llenos de estrellas muertas. Se movía como el humo, y su voz prometía secretos a cambio de tu alma. Aseguró haberla repelido con plegarias y el símbolo sagrado de Naná. Pero su rostro pálido y su miedo persistente sugería que el encuentro lo había marcado profundamente. Historias como esta solo añadían leña al fuego de la leyenda. Lilitu descubrió que su existencia inmortal tenía sus propios tormentos, una repetición de los ciclos, la caída de imperios que había visto nacer, la pérdida constante de cualquier vínculo efímero que pudiera formar. A veces, una melancolía profunda la amargaba, un eco de la mujer que fue,
pero estos momentos eran barridos rápidamente por la necesidad primordial de la sed y por la fría satisfacción de su poder. La inmortalidad era una jaula dorada, o quizás una tumba sin fin. Desarrolló habilidades que iban más allá de una simple fuerza o velocidad. Aprendió a influir en las mentes débiles, a nublar la percepción, a caminar sin ser vista, incluso en lugares concurridos. Podía adaptar la forma de ciertos animales nocturnos, como murciélagos o lechuzas, para moverse con mayor sigilo o espiar. Su conexión con los Lilitu, los espíritus del viento, se fortaleció. Podía convocarlos para crear tormentas de polvo o susurrar terrores en los oídos de los durmientes. El concepto de vampiro, como lo conocemos, no existía aún, pero Lilitu era el prototipo viviente. La bebedora de sangre, la criatura nocturna, la inmortal seductora y terrorífica. Su leyenda, nacida en Mesopotamia, comenzaría a filtrarse a través de las culturas, evolucionando, cambiando de nombre, Lilith en hebreo, Lamia en Grecia, pero manteniendo su núcleo de terror primordial, el miedo a la oscuridad, a lo desconocido que caza en la noche, a la vida que se alimenta de la vida. En las sombras de un templo dedicado a Ishtar, la diosa del amor y la guerra, una ironía que no escapaba a Lilitu, encontró tablillas antiguas que hablaban de la creación, de los dioses, de demonios y espíritus. Buscaba conocimiento, quizás una forma de entender su propia existencia, o incluso a romper la maldición. Pero lo que encontró solo reforzó su separación del mundo divino y lo humano. Era única, una anomalía nacida de la rebelión y transformada por la venganza. Los ecos de sus actos resonaban en los muros de las ciudades sumerias. Canciones de cuna advertían a los niños sobre la mujer alada que vendría por ellos si no dormían. Los amantes comprobaban la cerradura de sus puertas, temiendo una visita nocturna no deseada. Los guardias nocturnos caminaban en parejas, sus antorchas temblando, no solo por el viento. Lilitu se había convertido en parte del tejido cultural, una figura de pesadilla, tan real como los dioses a los que la gente rezaba por protección. Mientras Sumeria alcanzaba su cenit, Lilitu permanecía, una constante oscura en un mundo cambiante. Había visto nacer la civilización en las riberas del Éufrates y el Tigris, y sospechaba que también vería su ocaso. Ella era eterna, o al menos tan eterna como su sed. La primera vampira observaba, esperaba y cazaba, su leyenda grabándose lentamente en la memoria colectiva de la humanidad, un eco persistente del precio de la rebelión y el nacimiento del horror nocturno. El tiempo continuó su flujo inexorable, y el poder en Mesopotamia cambió de manos. Sumeria cedió su paso a Akkad y luego a Babilonia. Los dioses sumerios se fusionaron o fueron reemplazados por nuevos panteones, pero el miedo a la noche y a sus habitantes persistió. Lilitu, ahora una leyenda ancestral, se adaptó. Su nombre, que susurraba en diferentes dialectos, sus características a veces se confundían con las de otras entidades demoníacas como la Mashtu, la devoradora de niños, pero la esencia de su terror permanecía intacta. Ella era la sombra helada, la depredadora inmortal. Lilitu había perfeccionado el arte de la supervivencia y la caza a lo largo de los siglos. Ya no era la criatura atormentada por una sed nueva y horrible. Era una maestra en su condición. Comprendía los ciclos de la luna, los patrones de los vientos del desierto, las mareas de la política y la religión humana. Sabía cuándo y dónde golpear para maximizar el terror y minimizar el riesgo de exposición. Rara vez dejaba testigos, y cuando lo hacía, sus mentes quedaban tan destrozadas que sus relatos eran descartados como locura. Descubrió que su sangre, la esencia vital maldita que corría por sus venas, poseía un poder oscuro. Una sola gota podía marchitar una planta, contaminar el agua pura, y en circunstancias muy específicas y aterradoras, descubrió que podría transmitir su condición. No era algo que hiciera a la ligera. La inmortalidad era una carga que no deseaba compartir fácilmente, y la idea de crear rivales potenciales la repelía, pero la soledad de la eternidad a veces pesaba demasiado. Ocurrió por primera vez durante el reinado de Hammurabi en Babilonia. Encontró a un hombre moribundo en un callejón oscuro, un soldado abandonado tras una escaramuza. Había algo en sus ojos, una chispa de desafío que le recordó fugazmente a sí misma, en su impulso que mezclaba oscuridad, crueldad y quizás un retorcido sentido de camaradería. Le ofreció un pacto oscuro, le permitió beber de su propia sangre, una esencia fría y potente. El hombre murió, pero renació a la noche siguiente, cambiado, sediento y ligado a ella. La creación de este primer hijo fue un experimento aterrador.
El nuevo vampiro era una criatura salvaje, dominada por la sed, sin el control que Lilith había tardado siglos en adquirir. Era un reflejo monstruoso de sus propios comienzos. Durante un tiempo lo observó, lo guió con dureza, enseñándole a cazar, a ocultarse, pero la relación era tensa, marcada por la desconfianza y la lucha por el dominio. Finalmente, su progenie se alejó, desapareciendo de las vastas tierras del oriente, dejando consigo la maldición. Lilith se dio cuenta de que había desatado algo peligroso. Este evento la hizo más cautelosa. Entendió que para crear a otros como ella, era jugar con fuego, una forma de propagar su propia miseria y de crear potenciales amenazas. Sin embargo, la semilla estaba plantada. La idea de una estirpe oscura, de una familia nacida de la noche y de la sangre, comenzó a germinar en su mente inmortal. Quizás la soledad no tenía por qué ser absoluta. Quizás el poder podía compartirse, o al menos delegarse. Mientras tanto, su propia leyenda seguía evolucionando. En Babilonia, su imagen se asociaba a menudo con lechuzas y leones, criaturas de la noche y de un poder salvaje. Aparecían relieves y sellos cilíndricos. A veces representaba con alas, garras y pies de pájaro, una figura demoníaca claramente distinguible. Los textos de encantamientos la nombraban específicamente, ofreciendo protección contra sus visitas nocturnas e influencia maligna sobre los partos y los recién nacidos. Lilith encontraba una satisfacción perversa en este reconocimiento. Aunque la temían, la respetaban a su manera. Era una fuerza de la naturaleza oscura, un contrapunto necesario a la luz de los dioses civilizadores como Marduk. Se deleitaban infiltrándose en los grandes templos como el Esagila en Babilonia, no para robar o destruir, sino simplemente para estar allí, invisible, escuchando las plegarias que pedían protección contra ella misma. Era un juego privado que la divertía por la eternidad. A veces sentía la tentación de rebelarse, de mostrar al mundo el verdadero alcance de su poder, imaginando barrer ciudades enteras con un ejército de sombras, derrocando reyes y sacerdotes, instaurar la noche eterna. Pero una astucia ancestral, forjada en siglos de supervivencia, la contenía. Sabía que un desafío tan abierto atraería la atención directa de los dioses restantes y de otras fuerzas cósmicas. Su poder residía en el misterio y en el terror susurrado, no en la confrontación abierta. Había momentos de peligro real, cazadores de demonios, sacerdotes con conocimientos arcanos, incluso criaturas rivales de la noche. Aprendió a reconocer las señales, a evitar las trampas, a luchar con la ferocidad inhumana cuando era necesario. Cada encuentro la hacía más fuerte, más sabia en los caminos de la oscuridad. Su piel pálida se volvió casi impenetrable, sus movimientos más rápidos que el ojo humano, su mirada capaz de paralizar a los mortales de miedo. Observó el ir y venir de estaciones, las sequías y las inundaciones, las festividades y lutos. Todo pasaba, todo cambiaba, excepto ella. Era un testigo silencioso y depredador de la historia humana. La arcilla de la que fue hecha parecía un recuerdo de otra vida, de otro ser. Ahora, Lilith, la sombra helada, la primera vampira, un nexo viviente entre la mitología antigua y el horror eterno, su legado, no estaba escrito en tablillas de barro, sino en la sangre fría de sus víctimas y el miedo primordial que anidaba en el corazón de la humanidad. Mientras Babilonia brillaba bajo un sol implacable, Lilith reinaba en sus sombras. La noche era su manto, la sed su brújula, la eternidad su dominio y su prisión. Y en algún lugar, en las vastas extensiones del mundo conocido, su primer hijo llevaba la maldición, un oscuro eco de su propia existencia, el primer paso involuntario hacia la creación de una raza nocturna que perseguiría el sueño y las vidas de los mortales por siempre. Los imperios mesopotámicos eventualmente se desmoronaron, conquistados por persas, romanos y griegos. Las antiguas ciudades cayeron en ruinas. Los nombres de Anu, Enlil y Marduk se desvanecieron en el olvido para la mayoría, reemplazados por nuevos dioses y nuevas filosofías. Pero Lilith perduró. La caída de las civilizaciones que la habían visto nacer y la habían temido no significó nada para su existencia inmortal. Simplemente se adaptó, moviéndose con las mareas cambiantes de la historia humana. Vio cómo su leyenda se transformaba y se extendía. En la tradición hebrea, se convirtió en Lilith, la primera esposa rebelde de Adán, madre de los demonios, un espíritu nocturno peligroso. En Grecia y Roma, ecos de su arquetipo resonaron como las lamias y las empuzas, seductoras monstruosas que drenaban la vitalidad de los hombres. Aunque los detalles cambiaban, el núcleo del terror permanecía. La mujer fatal, la depredadora nocturna, la bebedora de sangre o esencia vital. Lilith sonreía en la oscuridad. Su influencia era más
perdurable que los imperios. A lo largo de los milenios, Lilitu se volvió aún más selectiva y enigmática. Ya no necesitaba cazar constantemente. Habría aprendido a extraer la esencia vital en formas más sutiles, a veces sin siquiera matar, dejando a sus víctimas debilitadas y con pesadillas persistentes. También había perfeccionado el arte de la invernación, posando décadas, incluso siglos, en un estado de letargo en tumbas olvidadas o ruinas antiguas, emergiendo solo cuando el mundo exterior cambiaba lo suficiente para despertar su interés o cuando la sed se volvía insoportable. La cuestión de la progenie volvió a surgir de su mente inmortal. La existencia de su primer hijo había sido problemática, pero la idea de no estar completamente sola en su eterna noche seguía siendo una tentación oscura. A lo largo de los siglos, en raras ocasiones, eligió a otros mortales para compartir la maldición. No buscaba crear un ejército, sino compañeros selectos, seres que mostraran una afinidad particular en la noche, una rebelión o poder. Cada uno de ellos fue un experimento cuidadoso, una apuesta calculadora. Estos nuevos vampiros, nacidos de su sangre antigua, eran diferentes. Lilitu había aprendido de su primer error. Les inculcó disciplina, les enseñó a controlar la sed, a moverse en el mundo humano sin llamar la atención indebida. Les transmitió fragmentos de su vasto conocimiento arcano y de su comprensión de la naturaleza humana. Formó una especie de corte dispersa y secreta, una red de sombras que se extendía por diferentes culturas y épocas, todos vinculados a ella por la sangre y el juramento. Ellos, a su vez, en ocasiones crearon su propia progenie, aunque Lilith impuso reglas estrictas al respecto. La línea de sangre debía mantenerse pura y controlada. No quería una plaga de monstruos salvajes recorriendo el mundo. Eso traería demasiado la atención no deseada. Quería una dinastía secreta, una élite nocturna que operaba desde las sombras, manipulando los hilos del poder y la historia humana para sus propios fines oscuros, siempre bajo la supervisión última, como la matriarca original. A través de sus descendientes y de sus propias incursiones esporádicas en el mundo, Lilitu acumuló una riqueza y una influencia inimaginable. Tesoros perdidos, imperios caídos, conocimientos arcanos olvidados, control de redes secretas de información y de poder. No buscaba gobernar abiertamente, sino asegurar su supervivencia y su dominio sobre la noche. El mundo humano era un jardín de caza y su tablero de ajedrez, y ella jugaba una partida muy larga. Se convirtió en la madre oscura de las leyendas vampíricas posteriores, la figura primordial de la que todas las demás líneas de sangre, de alguna manera, descendían o se inspiraban. Su origen, mesopotámico, se perdió en la bruma del tiempo para la mayoría, incluso para muchos de sus propios descendientes. Se convirtió en un mito dentro del mito, una figura de poder y de terror reverenciada y temida por igual dentro de la sociedad secreta de los vampiros. A veces, las noches particularmente claras y silenciosas, Lilitu visitaba las ruinas de las antiguas ciudades mesopotámicas, Ur, Babilonia, Nínive. Caminaba entre los restos de ladrillos de barro, bajo la misma luna que había brillado sobre ella milenios atrás. Recordaba el olor del limo del río, el sonido de los cánticos de los templos, la sensación de arcilla bajo sus pies cuando fue creada. Eran recuerdos agridulces, ecos de una vida tan lejana que parecía permanecer a otra persona. En esos momentos, la reflexión solitaria quizás se preguntaba si su rebelión inicial había valido la pena. La libertad que ganó vino con un precio terrible, una sed eterna, la monstruosidad, la soledad fundamental, incluso cuando estaba rodeada de su progenie. Pero cualquier atisbo de arrepentimiento era rápidamente sofocado por el orgullo indomable que le había definido desde el principio. Ella eligió su camino, y aunque fue moldeada por la maldición divina, lo había hecho suyo. Era Lilitu, la que no se doblegó. El legado de Lilitu no era solo su línea de sangre vampírica, sino también el miedo persistente de la oscuridad, la figura de la mujer demoníaca en el folclore, el arquetipo de la seductora peligrosa. Era la prueba viviente y la aterradora de que la rebelión contra el orden establecido podía tener consecuencias monstruosas, pero también podía llevar una forma de poder y supervivencia más allá de la comprensión humana. Ella era la sombra que se proyectaba desde los albores de la civilización, mientras el mundo avanzaba hacia la nueva era, con sus luces eléctricas y su ciencia racional. Lilitu y su progenie simplemente se volvieron más cuidadosos, más sutiles. La noche seguía siendo su dominio, y la necesidad de sangre, aunque controlada, nunca desaparecía. El legado de la primera vampira, nacida de la arcilla mesopotámica y la ira divina, continuaba tejiéndose en el tapiz oculto de la historia, una hebra oscura y sangrienta que conectaba el pasado más remoto con el presente más inquietante. Con el paso de los milenios, la progenie de Lilitu
aunque escasa y cuidadosamente seleccionada, se había extendido por el mundo conocido, desde los decadentes palacios de Roma hasta las misteriosas tierras del Oriente, y eventualmente a los castillos góticos de Europa y más allá. La línea de sangre original se ramificó, aunque siempre manteniendo un vínculo tácito con su matriarca primordial. Lilitu rara vez se reunía con ellos en persona. Su presencia era más a menudo sentida que vista, una autoridad ancestral que vigilaba desde las sombras más profundas. Una red dispersa de inmortales formó lo que podía llamarse como una corte secreta, aunque carecía de una ubicación física o una estructura formal, más bien una conciencia colectiva, una sociedad oculta unida por la sangre compartida, la necesidad común y un conjunto de reglas no escritas dictadas por la supervivencia y en última instancia por la voluntad de Lilitu.